Este lugar es donde el movimiento ciudadano hace más de 22 años hizo una de sus primeras presentaciones y es el lugar en el que hace 3 años, un 9 de octubre de 2019, la agrupación de lectores de Teruel Existe, por encomienda de ese movimiento ciudadano que llevaba 20 años luchando, decidió extender como herramienta adicional a su trabajo la creación de la agrupación de lectores para llegar allí donde no podían llegar desde las calles. Desde ese momento, tanto Tomás como mi compañero Joaquín Egea como yo hemos intentado llevar esas reivindicaciones tanto al Congreso y al Senado y creo, como un resumen general, que lo hemos logrado, que ya nos sentimos escuchados y que al menos esa importancia que tiene las zonas despobladas ya tienen un peso importante dentro de la política actual. La PNL defiende la necesidad de dedicar el 1% del PIB, lo que representa 12.000 millones, y por encima de los gastos ordinarios actuales para emprender una auténtica política de cohesión territorial. Solicita que el servicio universal se fije en 100 megabits por segundo simétricos. Y la verdad es que escuchando a la portavoz socialista no entiendo cómo no se acepta nuestra enmienda, porque todo lo que ha dicho, precisamente lo que pretende nuestra enmienda es asegurar que se va a cumplir. Nos gustaría recordar que el primer punto del acuerdo de investidura de Teruel Existe con el Partido Socialista fue la consecución de un pacto de Estado contra la despoblación. Que tenemos que hacer el esfuerzo desde el Gobierno y desde todas las instituciones porque ese objetivo del desarrollo en equilibrio sea absolutamente prioritario. Presentamos una enmienda a esta moción que establece la necesidad de destinar los fondos europeos en España para reequilibrar el país y generar palancas de desarrollo y proyectos tractores en aquellos lugares donde no existen, con el fin de que sirvan como herramienta que ayude a disminuir las desigualdades entre territorios. El mecanismo de garantía rural que defendemos debe comenzar a cambiar la realidad de los obstáculos al desarrollo y a las condiciones de vida sobre las áreas rurales de España. Dejen las excusas y apliquen medidas urgentes y reales, como las que ya tienen a su disposición avaladas por la Unión Europea. Las ayudas deben extenderse también a los autónomos, que son la mayor parte del tejido productivo. Deben tratar por igual a los contratos existentes como a los de nueva creación y deben tener carácter retroactivo a enero del 22, como está comprometido. No aceptaremos menudencias. En el 2001 Teruel Existe fue a Bruselas a pedir ayudas como la que se están implantando ahora y que allí nos preguntaron por qué estaba yendo Teruel Existe y no estaban yendo los gobernantes de este país. No solo están gobernando ahora el PSOE, ha gobernado otras veces, igual que ha gobernado el PP. Manifestar nuestra sorpresa y desacuerdo con los criterios que ha publicado hoy el Boletín Oficial del Estado para elegir la ubicación de la Agencia Espacial Española. Berta trabaja para el Ministerio de Ciencia e Innovación. Vive en el municipio alcarreño de Masegoso de Tajuña. Con la perspectiva actual de un solo día semanal de teletrabajo, una familia que había apostado por trasladar su residencia a la España vaciada se ve forzada a abandonarla. Nuestra moción plantea un proyecto para las administraciones públicas sobre teletrabajo desde el medio rural y las comarcas despobladas que facilite la residencia de empleados públicos en la España vaciada. A tal fin se propone, pues, que los empleados públicos que se acojan a esta modalidad puedan realizar un 90% de su jornada laboral en el teletrabajo. Respecto a esta línea, Teruel ha sido sacrificada 2 veces. La primera fue el 8 de enero del 2001, cuando el ministro Álvarez Cascos, en el Pacto de Murcia, la dejó fuera del AVE Madrid-Cuenca-Teruel-Valencia y se quedó convertido el AVE Madrid-Cuenca-Valencia un AVE directo. Zapatero en el 2003, en una visita a Teruel, se comprometió que si llegaba a presidente de gobierno incorporaría a Teruel a ese eje. Llegó a presidente de gobierno y el 22 de junio de 2004 se paralizó el AVE Madrid-Valencia para incluir a Teruel. Pero curiosamente, esa misma noche, en una rueda de prensa que dan la ministra Magdalena Álvarez y el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, se dice que Teruel se queda fuera de ese eje y en compensación se hará de manera urgente un AVE Bilbao-Valencia, es decir, el corredor Cantábrico-Mediterráneo. 20 años después, obviamente no está ni en trances de cumplir. Es necesario que la medicina familiar, pediatría y cuantas especialidades son necesarias en los centros de salud, principalmente en los pueblos de la España vaciada, se adecuen las plazas. ¿Saben ustedes ya cuál es el número de médicos que se van a jubilar en los próximos años? Y deben anticiparse a los problemas. Lo que no puede ser es que los mayores esfuerzos recaigan siempre en los mismos frente a aquellos que las crisis ven una oportunidad de negocio. Yo le pregunto si es capaz de preguntar a la señora Ayuso en qué pueblo de Madrid quiere molinos la señora Ayuso para que las cargas
en la producción y el consumo de la energía se repartan, para que todos sean sitios de sacrificio, no solo unos territorios. El Talgo 730 híbrido, por más que se reitera el compromiso y a pesar de ser una medida de coste cero, ni se anuncia ni se pone en servicio en la línea de Teruel. Espero que reafirme ese compromiso con el resto de infraestructuras que venían en ese pacto. Esperamos ver pronto el desbloqueo de todos los trámites administrativos, porque les recuerdo que llevamos 12 años sin que se haya construido ni un solo kilómetro de autovía en Teruel. Y hemos mostrado nuestra disconformidad y preocupación por el injusto trato otorgado a los agricultores de la provincia de Teruel, dado que todas las regiones agrícolas de la provincia reciben unas ayudas PAC inferiores a las del resto de Aragón. Escuchando a los representantes agrarios de Teruel, hemos concluido que necesitan y exigen que fije un plazo como máximo de 2 años para eliminar los pagos derivados de actividades agroganaderas que ya no existen, ya que con ayudas públicas están manteniendo realidades inexistentes que solo generan mercados de derechos e injusticias que desmerecen la actividad y a sus profesionales que luchan por mantenerse en nuestros pueblos. Reconocer el gran trabajo que está realizando el Grupo Sectorial de Energía y Medio Ambiente del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, cuyas aportaciones están en las enmiendas presentadas. Que se establezca un plan completo de ordenación que refleje claramente las zonas adecuadas y las menos desaconsejables para la implantación de estos proyectos de energías renovables. Hemos propuesto también en esas enmiendas el impulso del almacenamiento a través de una figura que es el almacenamiento de electricidad de control municipal, de manera que el almacenamiento municipal organizado barrio a barrio impulse el papel de prosumidor de los ciudadanos. El estiércol y los purines son un residuo que sin tratamiento contamina suelos y acuíferos. Sin embargo, una buena normativa, una línea de investigación y desarrollo específica junto a una gestión propia de la economía circular puede obtener compost como fertilizante orgánico, biogás y biometano en instalaciones distribuidas por todo el país, tanto para autoconsumo como para la redistribución y venta. Nada dice sobre la exclusión financiera y el grave problema que está ocasionando a nuestros mayores y al medio rural, a pesar que ya hace mucho tiempo que reclamamos soluciones. Se aceptaron nuestras enmiendas sobre la necesidad de crear una red de cajeros multientidad en todo el medio rural. También se aceptó la necesidad de, utilizando los recursos educativos que hay en nuestros pueblos, alfabetizar a los vecinos del medio rural para usar estas nuevas tecnologías. Y propone la creación del Plan de Retorno Joven Inclusivo con adopción de medidas concretas que deben ser impulsadas desde los ministerios en su ámbito competencial. Yo no sé si ustedes se han preguntado cuándo ha sido consultado la ciudadanía española respecto a que España deba ser la pila energética de Europa. No sé si conocen este mapa de los recursos eólicos en Europa, donde se ve que España apenas tiene ningún recurso eólico. Da la impresión que es más económico hacerlo en España que hacerlo en todos los países del centro y el norte de Europa. Y es si el Gobierno no ha vendido los territorios de la España vaciada al resto de Europa por los 140.000 millones de fondos europeos. Nadie, ningún médico sería capaz hoy en día de diagnosticar, ni siquiera ver una radiografía con las velocidades que llegan a muchos pueblos. Para que las telecomunicaciones impulsen la corrección de los desequilibrios territoriales, nuestras enmiendas defienden que el despliegue de la red 5G se realice con el objetivo de acabar con la brecha digital y por ello empezando por los territorios que están más atrás. Los cuidadores o los propietarios de montes, sean públicos o privados, deben de percibir algún tipo de ingreso por contribuir a la mitigación del cambio climático, por la absorción de CO2 que realicen sus montes o sus parcelas agrarias. Debe generarse un parque público de vivienda en alquiler de tipología y precio de acuerdo con el contexto socioeconómico y que facilite la repoblación. Hay que fijar un horizonte de inversión que concrete unas referencias en el número de viviendas que se van a poner a alquiler. 12.000 por año, decimos nosotros o proponemos nosotros. 12.000 por año en el mundo rural y los que se van a rehabilitar 10.000 por año proponemos nosotros. Es necesario, pues, que el Gobierno facilite los fondos necesarios y mejore la normativa para autoconsumo, para que las empresas y las ciudadanías instalen el equivalente a 1 millón de tejados solares. Preguntábamos sobre los beneficios que va a ofrecer la demolición física de la central térmica de Andorra. Fue demolida además generando un espectáculo por parte de la empresa con invitados, con gradas o un espectáculo que fue una ofensa tremenda al sentimiento de muchísimos turolenses, de muchísimos aragoneses que han visto en la central térmica de Andorra la memoria de su historia. Es necesaria la modernización del ferrocarril convencional como transporte competitivo y sostenible. Queremos demostrar que el mundo rural es mucho más que un sector primario tradicional, que hay que generar actividad, que está abierto a la innovación y que incluso tiene recursos e iniciativas
para los que reclamamos que se aporten medios. Están haciendo aportaciones para jóvenes agricultores, jóvenes agricultoras. No es suficiente. Esos pequeños profesionales que están en los pueblos son los que también hay que mirar y acordarse de ellos. Es necesario un apoyo específico a la movilidad en el medio rural mediante el mantenimiento de las paradas de las líneas de autobús y con la creación, proponemos, de un bono energético que compense la ausencia de transporte público y el mayor consumo de energía. Otra medida que implica al Ministerio del Interior para el medio rural se traduce hasta ahora en que la Guardia Civil tiene cada vez menos efectivos y sus cuarteles siguen igual de deteriorados. Por eso, cada vez hay más vacantes sin cubrir. Pedimos dotar a estos cuerpos de efectivos suficientes para ejecutar sus labores, incentivando estas plazas del medio rural mediante sistemas de ponderación que hagan atractivas las mismas, como pueden ser beneficios fiscales, contratos de mayor duración que permitan una mayor estabilidad laboral y que a su vez faciliten el asentamiento de estos trabajadores en el medio rural. Nos preocupa la prohibición de las quemas agrícolas y de los restos de poda que obligaba a los agricultores a un coste inasumible. Afortunadamente, en este proyecto de ley, la situación se ha podido cambiar. En Montalbán, gracias a la fuerza de los habitantes de las cuencas mineras en las calles, aglutinadas en torno al movimiento de acción rural, al trabajo insistente de mi compañera y, por supuesto, al compromiso del secretario de Estado de Seguridad Social, se pudo solventar el problema del CAIS. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con las oficinas de Molina de Aragón, Caspe o Daroca. ¿Qué medidas está tomando desde la Secretaría de Estado para solucionar el problema de personal en estas oficinas? La digitalización es también una potente herramienta para la desconcentración de organismos públicos, que no solo pueden ser físicos, sino que también se pueden desconcentrar los puestos de trabajo. Es una solución de desconcentración rápida, con poco coste y efectiva. Sigue habiendo consultorios rurales que se están cerrando. Sí que, por favor, anoten esas notas de no olviden a los consultorios del medio rural. Una concesión pública, como por ejemplo la hidráulica, no puede ser nunca un derecho a especular con ese bien y con los recursos naturales. No podemos permitir que haya ciudadanos de primera y de segunda en cuanto a acceso a los servicios públicos. Se debe ubicar esa nueva industrialización estratégica en los territorios de la España vaciada. Encontramos igualmente carreteras sin cobertura, en extensos tramos en los que deseas no sufrir un accidente, porque no vas a poder llamar ni el 112. El bono social que se otorga para financiar el transporte público, bonos sociales de 10 euros, a la mayoría de los territorios de la España vaciada el impacto será cero. No hay transporte público. En la España vaciada hay que nacer con un coche bajo los brazos y con dinero para pagar el combustible. En este sentido, solo recordar dos datos y una evidencia sobre las líneas de muy alta tensión. En la provincia de Teruel hay 22 parques eólicos instalados y aproximadamente 170 en proyecto. Y aproximadamente, en la actualidad, están en tramitación más de 300 parques entre eólicos y fotovoltaicos, con una potencia total aproximada de 19.000 megavatios. Todo esto es altísima producción energética, sin embargo, las fábricas de baterías no se instalarán allí. Nos gustaría que hubiese partidas específicas para el apoyo a la mujer rural. Ha habido una profunda reflexión de cómo la universidad, como vanguardia del conocimiento en nuestra sociedad, puede contribuir o va a intentarlo al reequilibrio territorial y a la lucha contra la despoblación. Habría que potenciar tanto la UNED como la escuela universitaria. Deben apostar por llevar a las prácticas a las pequeñas ciudades, a los centros comarcales, incluso al medio rural. Recibimos con gratitud la confirmación de la creación de un centro UNED en Alcañiz, aunque esperamos y obviamente sabemos que la intención no es quedarse solo ahí. Para ello brindamos nuestra colaboración y ayuda en todo lo que haga falta. Creemos de manera fehaciente que si en las localidades de menos de 300 habitantes el comercio de alimentación y el bar se tratasen como economía social en sus impuestos, sería un inmenso avance para garantizar esos servicios esenciales. Señora ministra, su visita este lunes a Andorra para explicar el convenio de transición justa llegó 4 años tarde. ¿Acaso sus decisiones políticas justifican la existencia de territorios de sacrificio puesto al servicio del resto? Esta es la razón por la que el Miteco ha aprobado la construcción de las centrales eólicas en nuestro maestrazgo turolense. Estas eran las carreteras del año 1926, Teruel en medio como una isla. Este es el mapa de accesibilidad carretera. En 2014 seguimos con la misma línea. 100 años después, el Estado español no ha tenido capacidad de solventar el problema de accesibilidad de Teruel, que nos negamos a ser el agujero negro de España. Las entidades sin ánimo de lucro, como pequeñas asociaciones que encontramos en prácticamente casi todos los pueblos, los bancos les cobran una cuota. Para nosotros es muy importante que a este tipo de sociedades no se les cobre comisiones. Señor presidente, ¿cree que la designación de Sevilla como sede de la futura Agencia Espacial Española
es un ejemplo del compromiso de su Gobierno en la lucha contra la despoblación? La moción que traemos a la Cámara propone, primero, incrementar el gasto de las entidades locales para que alcancen hasta el 20% del gasto público. Y, en segundo lugar, distribuirlo de una manera más eficiente y racional para los pequeños municipios. Un vecino de Puras, que es un municipio de la provincia de Valladolid, con unos 50 habitantes, aporta una media de 425 euros al año de sus impuestos. Un vecino de Valladolid, prácticamente lo mismo. El problema es que los servicios que ofrece Valladolid a sus vecinos, pues agua, alumbrado, asfaltado, instalaciones deportivas, transporte, cultura, ocio, jardinería, policía, son muchos, muchísimos más y muy superiores a los que puede ofrecer el pequeño municipio de Puras, que apenas se limitarán a agua, alumbrado, asfaltado y poco más. Exigimos que los territorios de la España vaciada que van a soportar la implantación de esas energías renovables reciban beneficios de esa implantación. Queremos que apliquen la Ley de Cambio Climático aprobada en este Pleno, donde obliga al respeto de los patrimonios naturales y culturales, también contribuyendo al desarrollo de los territorios que lo sufren, porque de lo contrario estaremos condenando de nuevo a la España vaciada a ser el territorio de sacrificio del desarrollo del conjunto del país. Eso lo hemos soportado durante el siglo XIX, lo hemos soportado durante el siglo XX y tengan claro que no estamos dispuestos a consentirlo en el siglo XXI. Señor presidente, este acuerdo debe ser cumplido en su totalidad en este último año de legislatura. Sepa que en Teruel y en Aragón todos los ciudadanos esperan el cumplimiento de sus compromisos, incluso aquellos dirigentes que ningunean el acuerdo que firmamos con Teruel Existe.